Sí, te digo que obviamente pongo una alarma para despertarme y se me olvidó ponerla. Todas mis alarmas no las apago. Yo dejo todas mis alarmas y si suenan, la tengo ahí a un lado y pues ya sea aplazar, descartar, no sé, o simplemente la apago. Este, la diferencia de alguien en mi familia, un, un- una- un posible vástago, primogénito, Ajá. que nomás está suene y suene toda la mañana y no se levanta. Y le digo, pues ¿para qué las pones si no te despiertan? Sí, sí me despiertan. Dije, entonces, pues las dejas sonar y sonar. Es que así le hago yo. Dije, no, Que se más despierta canijo. toda la familia para que Sí, vengan y me oye. despierten. Ah, no, sí, porque me voltea las cosas. Es que es para que tú te levantes y... Ay, sí. Y ya estoy despierto cuando está tu ruidajo. Entonces, si no, lo que pasa es que generalmente yo sí tengo alarmas igual. Imagino que tú, ¿no? O sea, las alarmas laborales para toda la semana y el fin de semana tengo otras alarmas, ¿no? Las pongo a... Pues yo tengo mi alarma de Nostal. O sea, la alarma de Nostal tiene esa es todos los domingos a las 6:45. Y Sí. a veces, sí me regalo esos 15 minutos. Me voy a levantar a las 7. A las 7 me voy a levantar y ya, tranquilamente. Pero a veces el sistema digestivo me falla. Que ya esas ya son otras. Pues sí, pero Te pones agréguenle como el perrito. otros 10 minutos y no manches. Sí, Y sí, ahí eres anda como uno el en el perrito, trono y ¿no? empiezan los mensajes. Ya me conecté, y Chihuahua. Y es cuando necesita uno el squatty potty. ¿Sí sabes qué es el squatty potty, Sandra? No, El squatty potty, si no, lo no sé. ubicas. Es un banquito que va abajo del excusado. Ah, sí. No, Y lo pero que hace es ¿sabe que cómo se llamaba? Fíjate. Es que esa es la marca, creo que esa es la marca así como que más famosilla. Es que, sí, creo que, no me acuerdo cuál es el episodio, ahí al rato te paso el episodio, hay un Ajá. episodio donde Jorge y yo nos emocionamos un chorro de ese aparato. Porque sí, lo que saca aquí yo no lo he usado, pero lo he simulado Ah, con, sí, con sí, sí. objetos, con objetos en la casa a veces, especialmente cuando esas veces que batallas mucho. Y está, pues, ¿sabes qué es divertido del Squatty Potty? Los comerciales, porque el comercial, el más famoso, es de un fulano que como que lo hacen de los tiempos de medievales, y está diciendo que pues la nieve viene del excremento de los unicornios. Entonces hay un unicornio así como que sentado en el excusado y está haciendo del baño y la gente está llenando sus conos con lo que sale de ahí, ¿verdad? Porque Ahí está, sale, ahí bien. sale chorrito así muy de colores muy bonitos y con chispitas y todo. Pero está batallando y no sale bien, entonces le ponen este banquito y llena los conos muy bien y Ok. todo eso. No, no, no me ha tocado, fíjate, verlo, ¿no? Hacerlo. Ahorita te lo escribo ahí en el WhatsApp Sí. para que lo busques, Ah, sí, Squatty por Party. favor. O sea, Y se es me figura esos comerciales que salen a las 3 de la mañana, que estás viendo a las 3 de la y mañana. como un infomercial, ¿no? Un infomercial. Ajá. Y Qué padre. ajá, entonces, ¿cómo se llama? Y no sé por qué, yo no sé por qué entramos en ese tema. No sé a qué se debió que empezamos a hablar de ese tema, pero se Cómo me hizo empezamos a hablar curioso. ahorita? Como empezamos a Sí, hablar. sí. Sí, que te Eh, empiezan eh, a llegar los mensajes y tú en ese momento piensas que necesitas un DC. Ándale, algo, no sé a qué llevo. Con Jorge y conmigo, tarde o temprano Ajá. vamos a llegar a esos temas. El caso es que No, sí, este, no, eh, fíjate ah, que generalmente yo sí programo, o sea, por ejemplo, que si, ya ves que cuando les digo que no puedo, pues porque me voy de ajá. comisión, ¿no? Estás fuera de, Algo estás fuera así. de Sí, tu o casa. tengo fiesta o algo así, ¿no? Por ejemplo, sabes que tú, la verdad que Claro. obviamente no me voy a llegar. Pero ahora, de Obviamente, hecho, obviamente. o apenas llegando de la fiesta, bueno, de hecho una vez sí la hice, ¿no?
Nadie te culpa. Bien ¿Eh? ambientado, Alban. Nadie te culpa si sí y nadie te culpa si no. En No una andaba bien, juzgamos, Alban. bien acá, bien contestatario en un. Y nada, porque andaba todavía siguiendo. No, pero ahora fíjate, este fin de semana fue el primero que tuve que en realidad no tenía nada pendiente. Pero bueno, aquí estamos. Aquí Sí. estamos, excelente, gracias. Se agradece, se agradece. Para un suspiro sin recuerdo, bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos, podescuchas, a nuestro episodio número 41 y abriendo un nuevo ciclo. Después de haber cerrado el ciclo anterior de Polonia, empezamos un nuevo ciclo de una institución de cine, una institución de comedia. No hablo ni nada más ni nada menos de Charlie Chaplin. Este mes tocará ver películas de y o sobre Charlie Chaplin, y yo creo que este es un debes de ver, un must see, como dicen en inglés, del cine. Si vas a hablar de cine, tienes que tener esa referencia de Charlie Chaplin. Pero antes de entrar en tema, quiero presentar a mis acompañantes, a mis manos derechas en esta guerra de conocimiento, guerra de experiencias, guerra de ver cine y de hablar sobre ella. No sé por qué digo guerra, de Trump. Ando muy entrompado esta mañana. Toda esta semana, fíjate que me he vuelto muy consumidor de los late night talk shows con Fallon, Kimmel, ¿quién más está? El Myers, todos estos cuates, Colbert, obviamente. Y porque me fascina, me fascina escuchar la retórica, y me fascina escuchar el sarcasmo con el que manejan todas las locuras que está haciendo este cuate, que al fin no puedes creer que ha tumbado una parte de la Casa Blanca. Yo creo que esto es lo más escandaloso que hemos visto en Estados Unidos. Yo me atrevo a decir desde el 2001, desde septiembre, el 9 de septiembre del 2001, creo que esto es lo más, no, el 11 de septiembre del 2001, esto ha sido lo más escandaloso desde entonces. No puedo pensar en otra situación que haya cambiado mucho Estados Unidos en cuanto a su institucionalidad. Pero bueno, ahorita no quiero politizarme, estoy trompeado, pero no quiero politizarme. Y empiezo con presentar a mis compañeros desde la ciudad de Chicago. Nos acompaña nuevamente y feliz de tenerla aquí. Ya eres de la familia, no puedes negarlo. Estás a Gracias. unos pasos, nada más me falta hablar con el equipo. No he tenido chance, como te digo, he tenido mucho trabajo, pero estoy muy contento que estás con nosotros. Sandra, saludos hasta Chicago, ¿cómo estás? Hola, acá contenta de acompañarlos nuevamente y gracias por la bienvenida. Y pues acá ya iniciando con el frillito. Esta semana ya de plano cambió así muy drástico el clima, pero pues bueno, a prepararnos para el invierno porque sí nos espera fuerte. Tú ya tienes, tú ya tienes el termómetro en Fahrenheit, o sea, el termómetro mexicano, ¿lo tienes ya en Fahrenheit o todavía lo estás registrando en centígrados? O sea, cuando lo consultas, ¿consultas los dos o No, nada más? yo lo tengo en centígrados, todavía como que no me adapto al Fahrenheit y Ajá. también para entenderle mejor. Porque también pues mis parientes me preguntan, ¿a cuántos grados estás? Entonces pues, Ajá. para entendernos. Y entonces, ¿y a cuántos estás? Si se puede saber. Hoy estoy a 8 A grados 8. centígrados. Hoy no Híjole. está tan frío porque los días anteriores amanecíamos a -2, pero pues ya cuando está así el invierno fuerte, a veces estamos hasta -27, entonces Híjole, está sí, fuerte. sí se pone frío, pero bueno. Pues Albancito, que está en la sierra. Albán, buenos días, bienvenido otra vez con nosotros. Qué bueno que nos acompañas desde San Juanito, me imagino. ¿Qué tal amaneció San Juanito esta mañana? Hoy también, al igual que Sandra, ya se empieza a sentir bastante el otoño. Ya creo que ahorita amanecimos a
como a 4 o 5 grados. O sea, que sí, ya, Sí, sí. ya se siente el... Sí cala. Y de hecho ya me amenazaron aquí que aquí en San Juanito los inviernos son muy... Este invierno Muy en bravos. particular va a estar bastante pesadito. Pero a gusto, Bravito. mi clima. El clima ahorita... ¿Tienes chimenea o horno de leña? Sí, tengo un calentón de leña. Así Ay, que qué rico. voy a ir apilando Leñita. la leñita porque increíblemente, creo que ya lo había comentado, ¿no? Anteriormente que una No de me las acuerdo. cosas que me sorprendió aquí que siendo una zona de madera, en realidad la madera es más cara, está cara, ¿no? Sí, pues es que yo creo que cuidando la tala y todo eso, pues no la pueden dar no puedes estar cortando cualquier árbol ahí, Ah, bueno, sí, así obviamente, nada no, más, a sí, diestra exacto, y sí, siniestra. son muy, bueno, entre comillas, drásticos, ¿no? De hecho, aquí tenemos Sí. un gran problema de tala ennuegada. De hecho, parte de nuestra labor de la Procuraduría es a veces gestionar, Cuidar el bosque. Todo no, eso. no tanto cuidar, porque nosotros no somos autoridad en ese sentido, ¿no? Pero sí canalizar muchas, por ejemplo, de estas situaciones, ¿no? Entonces, Irregularidades. Sí. sí, ¿Es el y primer aquí invierno que vas a pasar ahí, Alban? sí, bueno, sí, básicamente, o sea, yo aquí llegué prácticamente en marzo, ya terminando el invierno, y en realidad ya no me tocó mucho Tanto frío, frío. entonces apenas este año, se supone que no, bueno, si no pasa nada, eso de la administración pública no sabe si, no sabe si, si ahorita estás o no, pero, pero sí, o sea, es la idea, ¿no? De que ahora sí me va a tocar lo fuerte del invierno de la sierra, ¿no? Sí, Ahí no nos más platicas como frío. Sí. No, bien a gusto. ah, de entrada, bueno, aquí no tengo mucha movilidad, pero, por ejemplo, aquí los días se ponen muy padres, los amaneceres están muy padres, con Bonito. neblina y, pues igual que Chicago, ¿no? Ujú, sí, Por el también. lago. Sí. Porque sí me acuerdo sí. cuando fui a Chicago acá que hasta el lago todo lleno de neblina y Sí, mucha neblina, mucho viento, agua en mucho, los vientos también. Mucha sí, humedad. mucha humedad. Ajá. Y ahorita creo que están hablando de que de Trump y todo eso. Claro que en esta... Sandra no, aclaro, Sandra no lo estaba haciendo, lo Yo, estaba mira, yo haciendo yo. calladita, porque Sí, pues, exactamente, no. Ah, no, perdón, pero Aquí porque ustedes el aquí polémico es otro. creo que hasta podríamos estar monitoreando la transmisión, así que no podemos decir. Pues no, yo le prometí a Sandra no complicar las cosas tanto por cuando se Creo que publique también esto. como Hay, Jorge hay es el ediciones. legítimo, ¿no? Jorge le vale gorro, a Jorge le vale gorro. Jorge jamás y le he preguntado, oye, dice, vale, que por de lo que tú quiera. deja. Para empezar, me da risa porque dice, pues ni lo escucho. Le dije, pues no es por lo que, pues, no es que lo escuches Lo que tú, le tú. dije, o sea, a mí, o sea, no es, a mí es lo que me gusta, que ojalá escucharas lo que dices, como que se te olvida porque le dije, tú no tienes filtro, le dije, no lo digo por ti, o sea, no lo digo porque te guste o no te guste, le digo, lo digo porque tú te comprometa, te meta en una situación, si va a pasar, va a pasar y que no sé qué tanto le Sí, es que sí. no sabe uno, ya ves. Pero, más vale. Vuelvo Por paranoico. ejemplo, Tania, que ya la conocieron afortunadamente, Sí, Tania, estaba muy nerviosa porque creo que ella sí se metió en problemas anteriormente y creo que nos dijo. sí. Y al parecer recientemente tuvo una situación en la que pues creo que perdió el trabajo ahí en Los Ángeles. Entonces, no, yo no, y a lo mejor edito esto porque no sé realmente cómo estuvo la situación, andaba tristona y todo, entonces ya yo no Ay, quise ya. o sea, después de que la vimos, perdió su trabajo. Sí, pero no creo que está relacionado con esto, la verdad. No, Dudo pues no mucho. por esto, pero te pasó Y después. aparte edité ¿cómo se llama? Sí, El el episodio capítulo. No, y no hace además no ninguna dijo, mención de nada. No no, dijo ni nada. dijo nada. No. O
Entonces sí, no sé qué tan sensible sea, sí lo edito, sí edito por lo menos cosas que sí se oigan incongruentes o que se oigan demasiado congruentes, no sé, que suenen Oye, ¿y pero de esta muy película que vamos a comprometedoras. hablar hoy? Pues es que no sé, está interesante, muy relevante, o sea, esas cosas que dices tú, que qué relevante sigue siendo muchas de las cosas Sí, que bien hace actual. 70 años, o sea, hace 70 años, más de 70 años que son 36. 20 más 60, pues casi 80 años, ¿no? 79 años, yo creo que son 79 años este año de esta producción, o se produjo hace precisamente 80 años. No, ya va casi para Este, los 90. En el ¿Cómo? esta en lo particular se produjo salió en el 36, se produjo en el 35, entonces ya Por eso, ya sería 90, 80 años, ¿no? 90. 90, Estamos en el 2025, fíjate. entonces ya Sí, en ¿no? 30 años. Ajá, y la ves y yo la vi porque yo nunca la había visto y sigo así de, no manches, qué adelantado este Sí. hombre. No, pues yo creo que, bueno, ahorita Bueno, pues vamos a contextualizamos, pero, ajá, pero bueno, sí, lo sí, que sí está comentaba de interesante. Trump y eso de que de política vamos a hablar ahorita. Algo. Sí, a veces no se puede evitar. Sí, Pero no en el sentido, pues no lo hacemos en el sentido de necesariamente la carga de nuestra opinión, sino más que nada del análisis de la que película tiene en con sí. la realidad, ajá. Bueno, vamos a ya contextualizar, hablar sobre la película, o sea, explicar, dar la ficha técnica y luego entramos en tema. Como había comentado, ¿cómo se dice? Ciclo, porque como lo comenté anteriormente, el ciclo anterior, de Polonia ya cerró, cumplimos con eso, fue un ciclo interesante porque hablamos de películas modernas, no sé, Sandra, si tú habías percibido o no, yo he procurado o había procurado que el podcast, tuviera ¿cómo se dice? Pues no quisiera decir una regla o una política, pero sí tener una línea en la que habláramos de películas con ya algo de trayectoria en el sentido de que ya ha pasado tiempo y que se pudiera comparar, se pudiera hacer una especie de análisis respecto a la relevancia de esas películas con las de ahora, y decir, bueno, ha pasado tanto tiempo, qué tan relevante es, qué tanto impacto ha dejado, y si no ha dejado impacto, qué impacto me ha dejado a mí. Especialmente a la mayoría de los que nos conectamos somos generación X. Creo que la generación X le tocó uno de los cambios sociales más drásticos que a las otras generaciones. En mi opinión, los boomers y los que son antes de los silenciosos, no sé cómo los llaman, a, a las generaciones anteriores, creo que la generación del silencio y la generación de los boomers, les tocó algo menos transicional, muy parecido, y la mentalidad es algo similar. Generación X, creo que está muy marcada la diferencia entre los millennials. Creo que el millennial y la generación X no comparten absolutamente la misma mentalidad, y entonces el millennial se parece más a las generaciones que le subsiguen. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya se acostumbraron a esos cambios rápidos de tecnología, a los cambios rápidos sociales, y se adaptan más rápidamente a lo que viene. Son los que se adaptan más rápido al cambio, y nosotros lo aceptamos, lo comprendemos, pero no lo absorbemos tan rápido. Somos muy, ¿cómo se dice? Es que escépticos. Nosotros todavía heredamos ¿cómo se dice? Lo escéptico de nuestras generaciones anteriores, pero estamos dispuestos a aprender. Entonces, creo yo que nuestra generación tiene una percepción muy distinta y guarda valores muy distintos a las generaciones que nos vienen después, y por eso en eso estoy basando un poco mi concepto. Nostalgia en X, la nostalgia de la generación X, ¿no? Entonces, por ahí estaba la línea. Curiosamente, cuando entramos con el tema de Polonia,
mis compañeros dijeron, ay, no conozco películas polacas, y escogieron lo primero que encontraron, y eran dos películas que se hicieron en los últimos años, y pues fue fue un experimento, fue algo interesante porque nunca lo habíamos hecho aquí. Siempre, la mayoría de las películas más recientes eran 15 años atrás, y entonces, pues hubo muchos comentarios, sentimientos encontrados con las películas. Fueron aceptadas porque pues somos personas que nos gusta el cine, pero creo yo que pues se pensó lo mismo, ¿no? Bueno, no aportaron nada. O sea, ya a diferencia de muchas películas viejitas, como por ejemplo esta, las ves y dices tú, wow, o sea, hay contenido aquí que yo no conocía, no sabía que existía y que puedo yo decir mucho de esto. A diferencia de la experiencia que tuvimos con las polacas, fueron películas que dijimos, esto ya lo vimos, o sea, me estás dando cosas que yo ya consumí anteriormente. Y entendería que las nuevas generaciones lo vean como algo nuevo, algo diferente, pero esto yo ya lo consumí hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años, esto ya lo vi. Entonces, fue un experimento interesante, pero ahora sí que reitero, me quedo con mi concepto, ¿no? Bueno, Charles Spencer Chaplin, nacido el 16 de abril de 1889 y falleció el 25 de diciembre, fíjate, Navidad, murió el cuate, de uno de los mejores años del mundo, en 1977. Fue un actor cómico, cineasta y compositor inglés que alcanzó la fama en la era del cine mudo. Como lo estábamos comentando Sandra y yo antes de que te conectaras, Alban, creo yo que no puedes hablar de cine si no hablas de Charles Chaplin. Creo que Charles Chaplin es una institución del cine y es un, como dicen en inglés, un must see. Es decir, es alguien que debes de ver. Como muchas de tus recomendaciones de películas que crees que son trascendentes, es tu recomendaciones que cuando tú dices es algo, es un referente que se debe ver. Yo creo que Charles Chaplin es un referente que se debe ver. Se convirtió en un ícono mundial a través de su personaje cinematográfico, El Vagabundo, en inglés creo que The Tramp, ¿verdad? Y es considerado una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica. Su carrera abarcó más de 75 años, desde su infancia en la época victoriana hasta un año antes de su muerte de 1977, e incluyó tantos elogios como controversias. La infancia de Chaplin en Londres fue de pobreza y penurias. Su padre estaba ausente y su madre tenía problemas económicos. Lo enviaron a un asilo de niños pobres 2 veces antes de los 9 años. Cuando tenía 14, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico y Chaplin comenzó a actuar a una edad temprana, recorriendo music halls y más tarde trabajando como actor en el teatro y comediante. A los 19 años firmó con la compañía Fred Karno, que lo llevó a Estados Unidos. Fue seleccionado para la industria cinematográfica y comenzó a aparecer en películas en 1914 para los estudios Keystone. De manera rápida presentó y adoptó el Vagabundo como su personaje cinematográfico por excelencia. Dirigió sus propias películas, continuó perfeccionando su trabajo mientras se trasladó a los estados SNA, donde el personaje del vagabundo provocó una profunda emoción entre el público en The Tramp de 1915. Luego atrajo a una gran base de fanáticos y exigió más dinero mientras se mudaba a las corporaciones de Mutual y First National. Para 1918 ya era una de las figuras mejor pagadas y más conocidas del mundo. En 1919, Chaplin cofundó la compañía distribuidora cinematográfica United Artists. Si bien recordamos, creo que lo mencionamos anteriormente, este estudio o esta corporación se generó en rebeldía de los magnates o los estudios monopólicos como Metro Goldwyn Mayer, donde obligaban explotaban pues a sus artistas, explotaban al actor, explotaban al director, explotaban al escritor, les daban un pago mensual o semanal muy raquítico, pero los exprimían y los hacían trabajar de una manera excesiva. Y precisamente por esta situación
los artistas se juntaron y formaron United Artists, que dio control total sobre sus películas. Su primer largometraje, The Kid, seguido a Woman in Paris, The Gold Rush y The Circus. Inicialmente se negó a pasar al cine sonoro en la década de los 30. En su lugar, produjo City Lights, Modern Times, que es la película que vamos a ver ahora, o que vimos esta semana, sin diálogo. Su primera película sonora, The Great Dictator, que por cierto es una de las que vamos a ver más adelante, que satirizó a Adolfo Hitler. En la década de los 40 estuvo marcada para Chaplin por la controversia y su popularidad decayó rápidamente. Fue acusado como simpático de comunistas, y algunos miembros de la prensa y del público se escandalizaron por su implicación en una demanda de paternidad y sus matrimonios con mujeres mucho más jóvenes. Se abrió una investigación del FBI. Chaplin se vio obligado a abandonar Estados Unidos en 1952 y establecerse en Suiza. Abandonó el papel del vagabundo en sus películas posteriores, entre las que incluyen Monsieur Verdot, que también es otra de las que vamos a ver, Candilejas o Limelight, King in New York, and A Countess from Hong Kong. Chaplin escribió, dirigió, produjo, editó, protagonizó y compuso la música de la mayoría de sus películas. Era un perfeccionista y su independencia financiera le permitió dedicar años al desarrollo y producción de una película. Sus filmes se caracterizaron por su humor y sentimentalismo, muy bueno por cierto, recreados en la lucha del vagabundo contra la adversidad, y muchas de ellas contienen temas sociales y políticos, así como elementos autobiográficos. En 1972 recibió el premio honorífico de la Academia por el incalculable efecto que ha tenido hacer del cine la forma del arte del siglo. Como parte de la renovada aparición de su trabajo, sigue siendo muy respetado, y sus películas The Gold Rush, City Lights, Modern Times y The Great Dictator suelen figurar en las listas de las mejores películas. A lo mejor se me ocurre que sería buena idea. Hay que hablar, no sé a quién le toca escoger la última película, porque sigue sin llenarse. La biografía, la biopic de Robert Downey Jr. A lo mejor deberíamos de cerrar con esa para hablar de la vida. Estaría interesante. Voy a sugerirlo. Ojalá a quien le toque esté de acuerdo y podamos cerrar el ciclo con la película de Robert Downey Jr. Bueno, esa es su vida. Yo creo que ya cubrimos la mayor parte de la vida de Charlie Chaplin. Y pues la película que tocó esta semana es Modern Times, o Tiempos Modernos, un largometraje de 1936 escrito y dirigido por Charles Chaplin, quien también es el actor principal o protagonista. Esta película es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la clase obrera en la época de la Gran Depresión, en la visión dada por la película por eficiencia de la industrialización y la producción en cadena. En la película también intervienen Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sanford y Chester Coughlin. Tiempos Modernos muestra escenas de corte futurista de la fábrica. A mí no se me hicieron tan futuristas, pero pues, quién sabe, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad sí. De la fábrica en la que trabaja Charlotte, que podrían tener influencia en la película Fritz Lang, Metrópolis, y de la famosa ilustración Mecanofobia de John Vasos, apreciada en 1931. Películas que hasta la fecha no he visto y que me han mencionado que son muy buenas. Es la primera película de Charles Chaplin en la que se puede escuchar su voz mientras canta en el bar. Interesante. Descripción. Tiempos Modernos mezcla entre el cine mudo y el sonoro. A veces se conoce como la última película muda de la historia. Se emplearon algunos efectos auditivos como música, cantantes y voces provenientes de radios y altavoces, así como la sonorización de la actividad de las máquinas. Al final puede oírse brevemente la voz de Charles Chaplin, y es la primera película en la que se escucha su voz. El actor canta la versión de la canción Leo Danny Derf, Je cherche après Tintianine, creo que lo pronuncié bien, pero con una lengua inexistente conocida como charabia. Entonces eran puras tarugadas. En español, a la algarabía, cuyos sonidos tratan de asemejarse a una mezcla de francés e italiano.
sí, que yo me fui con la finta, con alguna palabra reconocible en inglés, considerando como un ejemplo de crítica social. El mismo Chaplin negó la relevancia de muchos que han querido darle a su trabajo en este largometraje. Esta obra se mezcla la ficción con la realidad para tomarla con un poco de humor. El argumento, pues lástima que no, Jorge no se va a conectar porque está enfermo, pero porque me gusta él cómo reduce la historia a algo muy sencillo, pero voy a tratar de hacerle justicia. Pues trate de un tipo, en este caso el vagabundo, ¿verdad? Que está trabajando en una fábrica y que simplemente por la presión, la exigencia que tiene la fábrica, empieza a darle lo que ahora conocemos como burnout, ¿verdad? El desgaste. Pero antes, pues, así como lo dice en la película, se volvió loco. Dicen, se volvió loco, pero no, fíjate que eso tiene un término y tiene un diagnóstico ya muy conocido que es parte de las enfermedades mentales, dentro del gran espectro que hay de enfermedades mentales, lo que se conoce como el desgaste físico y mental del trabajo, que no es conocido más que el agotamiento, el burnout. ¿Y qué es lo que sucede? Que por precisamente esa explotación que tienes tú por parte de tus jefes, empiezas tú a llegar a un punto donde ya no te importa el trabajo, donde ya no rindes, donde te desenanejas de lo que estás haciendo. Entonces es lo que estamos viendo en la película. Al principio la exigencia es tanta porque se ve que el jefe está pidiendo que aumenten la velocidad, aumenten la producción, y eso convierte en el personaje de Charlie Chaplin que se vuelve un autómata hasta el grado de ya perder el sentido de la realidad. Lo internan en el hospital, sale del hospital y va en busca, pues, de trabajo. Asumes, como es la Gran Depresión precisamente en esta época, finales de los 20, principios de los 30, pues no hay trabajo. Sí, muchas fábricas cierran, es todo un problema, y se ve que hay mucho movimiento social, ¿verdad? La gente exigiendo trabajo, exigiendo oportunidades. Él va caminando atrás de un camión de carga. Al camión se le cae ya ven que ponen esas banderitas rojas para que tengas cuidado y no te acerques demasiado a la carga. Se cae la banderita, la recoge avisándole al camión a que se le había caído, y en eso el tumulto llega atrás de él, el tumulto de las personas protestando, lo cual automáticamente lo convierte él en una, pues, parte de ahí, como está al frente de todo el tumulto. La policía asume que él es el líder, ¿no? Y entonces lo encarcelan, lo meten a la cárcel, y ahí en la cárcel pues él pues vive feliz, tiene comida gratis, tiene ahora sí que una rutina y todo, no se le exige como se le exige en el trabajo, y de alguna manera, y aparte conoce el mundo de las drogas, lo cual yo creo que le ayudó mucho en este caso. Hay una escena ahí donde están haciendo una redada, y el fulano que tiene precisamente, que me imagino que es cocaína, no sé, heroína o cocaína, lo esconde en el salero, y como era hora de la comida, Charlie Chaplin consume la droga y se vuelve muy extasiado, al grado de que logra detener un motín. El motín anda ahí suelto, él lo detiene, y pues por eso le bajan la condena y lo dejan salir antes de tiempo. Se quiere reintegrar a la sociedad. Mientras tanto, paralelamente te van contando la historia de una mujer que vive con sus hermanas y su padre, y que son víctimas, ¿no?, de la pobreza y de la falta de oportunidades, de el padre desempleado. Ella anda buscando comida, se roba comida para que su familia coma, y en uno de esos movimientos sociales matan al papá. Se quedan huérfanos, las hermanas se las llevan a un orfanatorio, y ella se escapa y se encuentra, o sea, básicamente, para ya no alargar más este resumen, se encuentra con el vagabundo. Los dos deciden ayudarse mutuamente, acompañarse en sus respectivas formas, y por ahí encuentran una oportunidad, y es lo que se ve que están luchando para sobrevivir, ayudándose mutuamente. Cuando uno cae en la cárcel o lo detienen, el otro va, o la otra va y lo apoya, y constantemente se están ayudando. Y al final, pues, termina la película en donde la felicidad es
no tratar de integrarse a esta locura de mundo, donde ellos hacen su vida, se van al campo y asumes tú que van a ser felices por siempre. Claro que me adelanté de muchas de las cosas que suceden, pero sí es muy importante que tratemos de entender a qué iba, ¿no? Los mensajes creo que ahí se estaban resumiendo en precisamente que tienes que humanizarte, ¿no? Creo que ese era el mensaje más importante de la película. Pero bueno, entremos en tema. ¿Qué vieron? ¿Cuál fue la experiencia al ver la película? Alban, ¿cuál fue tu experiencia cuando la vi? ¿Ya la habías visto? Yo me imagino que sí, ¿no? Tú eres fan de todo el cine, de todo, de los clásicos, pues. Yo sé que tú eres un fan del clásico. Estas películas, yo cuando las encontraba, yo sí no soltaba la oportunidad de verlas. Y sí, yo de seguro esta la vi cuando era chavito, pero ya hace mucho que no la había visto y fue verla como de nuevo, otra vez como una nueva experiencia para mí. Pero Alban, ¿tú cómo fue tu experiencia en verla por la última vez? Así el clásico, la revisión, ¿no? De la película. De entrada, ¿no? O sea, es curioso con Charles Chaplin, porque en realidad, como habías comentado, tienes que ser un referente a Chaplin, tanto como productor, director y actor, ¿no? O sea, básicamente era un todólogo que era muy raro en ese tiempo verlo, ¿no? Era alguien que la verdad sí revolucionó bastante la industria, ¿no? O por lo menos fue un factor relevante, ¿no? Esta última película de tiempos modernos, de hecho, es que hablas, ¿no? Por ejemplo, pues, se conoce a Charles Chaplin por el personaje, ¿no? Charlotte, el vagabundo, o como era el cine mudo, pues en realidad no eran como que muy impersonales, ¿no? Siempre le ponían el vagabundo o la huérfana. Eran impersonales, pero eran personalidades Sí. muy, como decimos en inglés, muy relacionables. O sea, había mucho de esos personajes o sea, por lo menos proyectaban lo que el superir de uno, ¿no? Lo que uno quería. Sí, exacto. Ay, Pues sí, muy yo haría, teatral, ¿no? me gustaría hacer eso, ¿no? Sí, o sea, es muy teatral, ¿no? O sea, en realidad, el cine mudo en ese Sí, tiempo... es teatral, pero también expone esa parte que dices tú, eso me gustaría. Por ejemplo, esa escena donde pide todo lo del menú y no paga, o sea, esas escenas, dices tú, y la forma en que lo hace, ¿no? Así como que con mucha convicción, dices, ese quiero ser yo, o así lo haría yo, o no sé, en el sentido de que son personajes, aunque puedes tú decir muy vagos en su descripción o muy generalizados, a su vez también son muy relacionables con el pueblo. O sea, y me refiero al pueblo en general, ¿no? Es decir, es con él, a él, yo me voy con él al infierno, yo me voy con él a donde sea, ¿no? Y curiosamente, pues, se considera que de hecho es la última película en donde sale en cierta forma, con ese papel De vagabundo. Y en cierta forma es la última donde dan la explicación por qué se vuelve vagabundo en cierta forma, ¿no? Si lo quieres ver así. Claro. Que se Es la exposición final, ¿no? Del personaje. Sí, le dan esa como cierta explicación, ¿no? Y obviamente, pues acuérdense, ¿no? La época. Aquí vamos a hablar mucho de referencias históricas. Es el 36, se está recuperando Estados Unidos de la depresión, bueno, todo el mundo prácticamente, ¿no? Sí. Y pues está surgiendo mucho movimiento social, político, ¿no? Esta película es rara porque al principio fue como una cura de heridas y después ya se consideró hasta medio subversiva, ¿no? Pero sí, claro. Era como una especie de salida que siempre se les daba, ¿no? Porque siempre se ha considerado que se les da como que, bueno, ya pasamos la experiencia, pues contar lo que hemos vivido, ¿no? Una especie de cura para seguir el pasado, ¿no? Pero creo que lo dijo Sandra en episodios anteriores. Uno escribe lo que tiene dentro para o sea,
escribes sobre la protesta, la plasmas en la película y todo eso para no ir y hacerlo, ¿no? Para no convertirte tú en el... Ajá. Y pues fue interesante, ¿no? O sea, es una película, como dices, que, que marca, por ejemplo, se hablaba mucho, aunque de seguro había otras películas donde ya se escuchaba el sonido, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que ya lo habían hecho, pero que pues por la importancia del productor, o sea, de Chaplin, de la película en sí, o sea, de lo que salió, pues obviamente lo ubican como es la que empieza a impulsar, ¿no? Lo del cine sonoro, No, que a mí se me hace muy para muchos, curioso la resistencia de algunos de decir, no quiero irme al sonido. Y lo entiendo en el sentido de que, bueno, esa parte entiendo de que pues lo desconocido, ¿no? Teme uno lo desconocido y teme uno perder el estatus que tiene al cambiarse un medio que no dominas. Pero yo me fijé y me he fijado en muchas películas de silenciosas, o sea, sin sonido, que los personajes hablan, o sea, tú ves que hay una conversación y nada más ponen los textos, ¿verdad? Pero yo digo que si ya están hablando, ¿cuál bueno, sería el problema de pues agregarle el sonido, a escuchar lo que están diciendo, ¿no? eso lo vamos a ver ahora prácticamente con esa canción que no tiene, de hecho se llama No Sense Song, la Sí, canción sin se sentido. escucha. Canción sin sentido. Pero de Ajá. hecho es la idea de que cuando en cine mudo te decían, tú abre la boca y de todas maneras nosotros vamos a poner o sea, el Con diálogo, ¿no? música. Ah, el diálogo, sí. De ahí fue que sale esa canción que, o sea, Fíjate, no sabía. si Está si interesante. fuera cine mudo, o sea, Sí. no la entenderías, ¿no? O sea, pero pues cuando ya la pones lo que está diciendo, pues obviamente es una cuestión de pura cosas sin sentido, ¿no? Pues de hecho. Pero digo, pues obviamente es la referencia que haces. Es muy difícil entrar a ese cine, pues, primero en blanco y negro, las formas en que se trabaja en ese sentido, ¿no? Muchos hablan, bueno, igual Sandra, ya para introducir ahorita a Sandra, de que cuando dices, no, pues, tienes que ver una película clásica, por ejemplo, que dices la de Metrópolis, ¿no? Sí, De Lance. sí. No, es las 5 películas que tienes que ver en tu vida, ¿no? Porque es un referente, Ajá. ¿no? Antes de Luego, morir. muchas, sí, sí, casi, ¿no? Luego, pues obviamente ves esos clásicos, incluso el Ciudadano Kane, etcétera, ¿no? Que te dicen, este acorazado de Potemkin. Entonces, para muchos lo ven y dicen, ¿eso es cine? O sea, o te aburres, o no le entiendes, o no entiendes todo ese contexto que tiene la Oh, escena. como la de la semana pasada, estaba como que... Sí, exacto. Entonces, pues obviamente tienes que ver esa mentalidad, pero pues la experiencia a veces puede ser, ¿no? Yo se la he puesto a unas películas me acuerdo, ¿no? A mis sobrinos cuando eran chiquitos, ¿no? Pues ellos acostumbrados a Color. caricaturas, al color, sí. Entonces, pues sí se quedan así. Tal vez se quedan conmigo por respeto, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Entonces hay Yo, que yo abordar eso. anoche, yo no la había visto hasta anoche, Sí. anoche la puse y mi hijo iba a ir a una quinceañera, pero antes, pues tenía tiempo, estábamos esperando que llegara mi esposa de otra fiesta y Mm, y le dije, mm. ándale, vamos a verla y como que no, me estaba tirando loco y yo creo que más cuando vio que era blanco y negro, más así como que se puso con su celular. Sí, pero esa es la experiencia Pero que empezó la escena de la comida, de la máquina esta automatizada para comer. Y claro que empezó a poner atención, ¿no? Y sí, se exacto, reía o y sea, se que ría. tienes que ver así, cuando ves y rescatas un resto de cosas. Pero, por ejemplo, no sé, Sandra, pues, yo sí soy de muchas referencias, cuales estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero no sé si A ver, Sandra sea cinéfila de ah, siempre o vamos no. a preguntarle cuál fue su experiencia. Bueno, yo había visto muchas de Chaplin desde chica, mi papá también le gustaba mucho el cine, pero a mí me parecían muy aburridas porque pues, yo crecí con este cine, tú sabes, de Volver al Futuro y todo así más explicado, como dicen, hasta masticado y entiéndele, ¿verdad? Y como que sí, yo escuchaba de Chaplin, sí había leído varias cosas sobre él, pero ya últimamente empecé a ver
películas y pues ya digo, era mi momento de verlas ahorita porque si no, pues Sí. no. Y esta, no, o sea, no sé, tenía muchos años sin verla. No, sí fue así como otra experiencia, a mí me gustó un montón. La disfruté mucho. Difiero un poquito con Arnoldo, a mí sí me pareció como que sí, muy futurista, porque sí, o sea, pues fue en 1935 que la hicieron, y pues Sí. en Estados Unidos, ¿no? Ya traíamos esto del expresionismo alemán de justamente Fritz Lang, que sí Ujú. tiene muchas referencias, y bueno, a mí sí me pareció así como esto de lo de la máquina esta que les da de comer para ahorrar tiempo y los Sí, para que sigan empleados produciendo. produzcan y no pierdan pues tiempo en comer. No, Eh, no sé. los, Fíjate, a la máquina le faltó un cigarrito. sí, En todo ese proceso, después del postre, un cigarrito un hubiera estado cigarrito. completo. No, a mí me pareció genial la forma en que la hizo Chaplin, porque pues sí, ¿no? O sea, él todo hacía la música, actuaba, el guión, todo. Me parece muy bueno el guión también, cómo te va presentando todas las cosas. O sea, desde que inicia ya te está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Cómo sale esta imagen Muy de la delineado. manada de borregos Ah, y está luego genial eso. cambia A la gente a la gente toda saliendo y si es como que ching, somos unos como borregos y borregos. seguimos siendo 90 años después, Sí, como sí, dice Alban. no cambia. Sí, no, o sea, tiene un montón de cosas, o sea, porque yo sí la llegué a ver, jamás no le había visto de todo esto de que nos habla del capitalismo y toda esta crítica social, yo no se la había notado porque pues a mí me pareció una película ya aburridilla y bla. Otra cosa, ya en el 36 ya había películas habladas, pero también Chaplin, pues, o sea, obviamente él era una persona que en sus películas hacía esta crítica. También usó esta película en silencio también como una forma de resistencia, porque como que siempre estaba como resistiéndose, ¿no? Por eso también se exilió. Una Pero sí, protesta. sí, siempre estaba protestando y no sé, a mí me gustó un montón. Yo creo que pues no quería estar destronado, ¿no? Al ser el rey de las películas silenciosas. Yo Sí. creo que dijo, no, pues este nuevo medio yo no lo conozco y no quiero que perder ese control que tengo Sí, ahorita, había pero mucho. Esto, vi hace poco eres como una docuserie en Netflix que se llama Titanes, el origen de Hollywood, y habla mucho de todo esto, o sea, desde el inicio sobre todo de Hollywood, pues, porque pues ya existía el cine en otros países, ¿no? Así ya como sí. industria, pero sí habla mucho de esto del cine mudo y todo lo que costó para que se animaran las nuevas productoras a cambiarlo, pues, a hablado. ¿Cómo se llama esa película? El artista. Está buena esa película. Está buena. Yo la vi como que cuando ganó el Oscar, como que Sí. también estaba pensando ayer y me dije, ay, me dieron ganas de verla otra vez. Sí, porque habla precisamente de eso, ¿no? De cuando se van a sonido y los protagonistas están como que también renuentes, ¿no? Con miedo a ver qué pasa ahora que se están transicionando el sonido. Está buena esa película. Yo mi experiencia con esta película fue, yo estoy entre los dos. Yo crecí con estas películas en el sentido de que Jorge y yo vivimos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues no teníamos cable al principio y estábamos expuestos a mucho de la tele pues la tele gratis, Lo como que dicen allá, salía. ¿no? ¿Qué edad Lo que había en tenían, las... Arnoldo? ¿Qué edad Yo, tenían yo ustedes? llegué, Para saber yo más o llegué a menos qué los, veían. yo llegué a los 3 años, Jorge, creo que el año apenas iba a cumplir el año. Y llegamos en el 80 y nos fuimos en el 90. O sea que Jorge le tocó básicamente sus primeros 10 años de vida allá. Y a mí pues de los 13 de los 3 a los 13. Y pues sí, voy a decirlo, aunque a lo mejor le cale a mi mamá, sí, parte de nuestra niñez, la televisión estaba muy, muy presente.
y estamos presentes con ciertos canales. Por ejemplo, aquí en México hablan mucho del Canal 5, el XHFC, que no sé qué, que Sí. muchas de las películas y series de ahí las vieron, ¿no? Bueno, en Estados Unidos teníamos, pues sí, teníamos el NBC, el ABC, el CBS, pero teníamos el PBS, que es en Estados Unidos es el de gobierno o el canal abierto, Canal Pueblo. pues, el del pueblo, ándale, el del pueblo. Y porque ahí pasaban, ¿cómo se dice? Sesame Street de Plaza Sésamo, ahí pasaban The Electric Company. The Electric Company era parecido a Plaza Sésamo. Ahí, de hecho, ahí salió Morgan Freeman, ahí empezó en ese programa. Reading Rainbow. Había un chorro de programas para niños en ese canal, abierto, en el canal del pueblo. Es el PBS. Y pasaban, obviamente, muchas películas que no pagaban derechos. O sea, muchas que ya eran de, no dominio público, pero que ya había pasado su periodo de renovación de derechos y por lo tanto, pues, podían pasarlos ahí porque no tenían que pagar, ¿cómo se dice? Pues sí, derechos. Ajá. Entonces, pues nos chutábamos películas de estas. O sea, pues era lo que había. Y entonces, imagínense un niño de 6, 7 años, 5, 6, 7 años, o sea, sentado, pues era lo que había y aunque podía a lo mejor considerarse aburrido, pues todavía no teníamos cable, no teníamos acceso, al menos de que rentaron una película, pues era lo que veíamos, entonces era lo que consumíamos. A mí me da risa cuando he escuchado a Conan O'Brien, que platica también de él, le tocó 15 años antes, pero era algo similar, ¿no? De que prendías la tele y pues si estaba el reverendo dando la misa, episcopal, pues eso es lo que te chutabas, o sea, no había otra cosa y si tus amigos no estaban afuera para jugar, pues te chutabas lo que había en la televisión. Sí, ¿Aburrido o no aburrido? Lo que Y es que aburrido o no aburrido, pues lo veías, entonces le encontrabas tú interesante lo que estabas viendo y a veces podía ser algo muy raro o era lo más convencional del mundo. Entonces yo sí le tengo mucha nostalgia y cariño a estas películas en ese entonces. Lo que sí digo es que cuando conocí lo nuevo, cuando conocí lo actual, cuando conocí lo que había y cuando conocí el cable, pues ya esto hizo poca cosa y ahí lo dejé guardado. Esta semana, o por lo menos anoche, fue un proceso de sorpresa, porque como tú dices, ahora hay un bagaje cultural, hay un bagaje de experiencia, hay un bagaje, en mi caso particular, tengo yo una formación de posgrado de salud en el trabajo. A mí me pegó fuerte en ese sentido, porque yo fui formado en en el, ¿cómo se dice? En el ojo clínico de qué te puede hacer daño en el trabajo y qué no te puede hacer daño. Cuando yo estudié la maestría, la verdad, estaban en pañales con respecto a enfermedades mentales. Ahorita ya es algo que en lo que se están concentrando mucho. Yo estaba más concentrado en la cuestión ergonómica, en la cuestión de posicionamiento, en todo eso, que era un poquito más fácil de detectar. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, entre lo más obvio que era la cuestión mental, también ergonómicamente había situaciones ahí en las que parados tantas horas, eso ya está reglamentado. Ajá, y los movimientos, algunos lastiman después de cierto. Eso de el túnel del Carpio, ¿cómo no se acuerda el de los Maos? El que. Ajá. Eso está muy presente en estas posiciones en las que están ellos. O sea, el movimiento que hace él lastima muy feo y más con el peso de esas herramientas, lastima la muñeca. Entonces, todo eso también o sea, eso también a mí me hacía ruido, ¿no? Desde esa escena, cuando era el guardia de seguridad, o sea, estaba, claro, era la época, pero de todos modos, digo, o sea, la seguridad, encendidas
las escaleras eléctricas encendidas cuando está cerrado el negocio, o sea, todo ese tipo de cosas de seguridad. Cuando está Sentías en el que sentido común. cuando está en el baño y ve ahí al jefe, incluso, o sea, yo últimamente te digo, acá en estos trabajos de Estados Unidos a veces te sientes muchísimo más así, de que hasta Ajá. vas al baño pero córrele, entonces tú, de verdad que Ah, yo que está en la pantalla, en la pantalla ahí, y pues obviamente cámaras, ¿no? ajá, yo sí me sentí así, dije, no inventes. Sigue vigente todo eso. Lo que me da risa es que le reclaman, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Y él le apunta al lavabo, así como que estoy aquí haciendo, o sea, estoy en mi zona privada, ¿qué haces aquí adentro? También digo, o sea, está muy bien, está muy bien. La escena cuando va a buscar trabajo con los que en la, ¿cómo se dice? En el puerto, donde están haciendo los barcos, la astillería, nadie tenía arneses, nadie tenía sombreros o sea, estaban todos expuestos, digo, a lo mejor era la época, pero de todos modos, digo, yo como maestro en salud del trabajo, dije, ¿qué onda? ¿Qué descontrol, no? O sea, lo manejaba yo. Pero entonces para mí fue una revelación ver la película ahora, o sea, todas estas cosas que a veces ni siquiera son el meollo de la película, pero te ponen alerta y la ves bajo otros ojos, otra mirada. Sí quería mostrar eso Chaplin, o sea, es lo que también se ve así súper genio de que te muestra un montón de cosas que según tú lo ves como si fuera una comedia, pero o sea, no, te lo pone. Y muchos directores hacían eso, sobre todo porque pues en Estados Unidos ves que tenían sus códigos Hays y no sé cuánta cosa porque los limitaban mucho. Entonces buscaban hacer comedias y cosas así como que se vieran muy inocentonas, pero muchos había como lo llaman ahora los huevos de Pascua, ¿no? Con todos los simbolismos y las señales de cosas que están ahí. La cárcel fue todo un tema. Es curioso como si tú no tienes ¿cómo se dice? Todo precisamente bagaje cultural. Tú puedes ver la película como son como pequeñas historias, ¿no? A lo mejor completamente independientes unas de otras. Pero, por ejemplo, tú separas la cárcel del resto de la historia, es otra película, casi, casi. Pero logran precisamente conectarlo con el tema del trabajo, con el tema de la época, y tiene más relevancia, pues, al conectar todas estas situaciones, ¿no? En la que pues el Estado no interviene, este capitalismo desmedido hace que la gente, pues no, o sea, que no tenga ningún tipo de protección, convierte al ser humano en el sujeto más vulnerable, al trabajador en el sujeto más vulnerable de la sociedad. Y no hay, cuando empieza la película, que el jefe estaba con el rompecabezas y las tiras cómicas, o sea, esa separación, ¿no? Esa en la que yo como jefe despreocupado, pero pidiendo la producción y que avancen, y el otro que ni tiempo tiene ni para fumar, o sea, ni para ese descanso, ese despeje que pues que todo ser humano necesita cuando tiene una carga de trabajo. ¿Ves cuando es lo del lonche? O sea, te empiezan a comer y les llevan su máquina. Ándale, úsala para rápido. Sí, no te distraigas con la comida, nosotros nos encargamos de eso. Y aunque es gracioso, o sea, hay muchas banderas rojas, ¿no? Espérate. Me da risa porque ya es cuando llega el fulano a presentar la máquina al jefe y pone el sonido para que escuche la presentación. Le dije a mi hijo, mira, haz de cuenta, ese es el Elon Musk, pero de los 30, le dije. Viene a presentar, ni sirve la máquina, o sea, está igual que Elon Musk, ni sirven sus invenciones, pero ahí está él presentando, ajá, y la gente, wow, ¿no? O sea, impresionada con el show, impresionados con el show, pero nada eficiente, ¿no? Le dije, pero haz de cuenta, le dije, ustedes se ríen de lo que ven ahora, le dije, pero eso es eso, y si te fijas, pues fíjate, 90 años en donde todavía seguimos viendo lo mismo y seguimos repitiendo nuestros errores. O sea, está bastante interesante esa dinámica de la cual no nos salimos todavía. Ahí.
Por favor, manténganse sintonizados porque esta historia continuará. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista. Diseño gráfico: Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical: Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades: Marta Cecilia Soto. Idea original: Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenex.